muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora. Ustedes saben que este espacio se transmite por Acento TV en los canales 38 de Claro, 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do, acento.com.do y en las diversas plataformas y redes sociales, en Instagram, por ejemplo, en vivo. Hoy precisamente nos acompaña un caballero de Santiago, el ingeniero Hanlep Otañez, dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Tiene a su cargo la secretaría, podemos decir, o departamento de Tierras y Agua de Fuerza del Pueblo, porque es un especialista en este tema, el ingeniero Hanlep Otañez. Bienvenido, ingeniero. Eh, Bienvenido, Gustavo, y gracias por dejarme estar en el espacio desde la casa, que también es una comodidad adicional, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos que asumir esta nueva forma de hacer las cosas mientras tanto. Bueno, en la última ocasión que usted y yo conversamos en este espacio, usted entonces era dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Se dieron los acontecimientos que todos conocemos y usted decidió acompañar al expresidente Leonel Fernández en la construcción de ese nuevo partido Fuerza del Pueblo. ¿Cómo está Fuerza del Pueblo en Santiago en estos momentos? Pues bueno, Gustavo, justamente la Fuerza del Pueblo está primero colaborando con propuestas, con acciones concretas frente a esta situación de crisis sanitaria y de previsible crisis económica que estamos todos sometidos, ¿verdad? Es una crisis nacional, pero también global, fundamentalmente global, y que nosotros como ciudadanos, primero, como militantes políticos, pues estamos intentando siempre colaborar con la situación. De hecho, es de todo conocido, yo fui parte de las propuestas que se hicieron, por ejemplo, con la crisis que está viviendo el vertedero de Duquesa, donde la Fuerza del Pueblo tuvo una propuesta muy concreta para colaborar con una intervención puntual que naturalmente no sofoca el gran problema que es en realidad la gestión integral de los desechos en el Gran Santo Domingo, pero que sí, digamos, palea la situación de emergencia que se sumó a la del coronavirus con la humareda que se provocó en todo el Santo Domingo. Aquí en Santiago, pues, la Fuerza del Pueblo rápidamente se estructuró, fue un partido que creció con una militancia bastante amplia en la provincia, en todos los municipios, en todos los distritos municipales, hay conformadas desde el primer momento direcciones y equipos de trabajo. Esto se ha ido extendiendo. Hemos tenido también una segunda ola recientemente de dirigentes de las bases del partido al que pertenecíamos antes, ¿verdad?, de la Liberación Dominicana, y que también ya tenemos una boleta provincial importante, legislativa, que también nos conlleva contactos, encuentros, incluso en esta circunstancia en que no podemos estar físicamente todos reunidos, pues ya se han instrumentado los mecanismos tecnológicos de comunicación para tener estas reuniones, estos encuentros, estos acercamientos. De hecho, creo que la Fuerza del Pueblo va a tener un papel importante en estas próximas elecciones, nos estamos preparando Bueno, para ello. ingeniero, si hay una demarcación en la cual el PLD ha ostentado fuerza y ha dicho que es imbatible, es Santiago. De hecho, en las municipales, el candidato del PLD, Abel Martínez, repitió de manera cómoda. Y hacia las congresuales, vemos que el amigo Julio César Valentín dice que nadie le gana. ¿Cómo van las cosas para ustedes? ¿Usted tiene algunas mediciones respecto a las congresuales? Pues miren, en este momento nosotros hemos desarrollado una alianza de varias organizaciones políticas aquí para que Eduardo Estrella, que es un santiaguero, un ciudadano con mucho respeto, una persona con una trayectoria impecable, pues sea el próximo senador de Santiago. Y esto ¿Ustedes se ha piensan que venido don desarrollando. Eduardo derrota a Valentín? Bueno, las encuestas que tenemos en este momento ya le dan por delante a Eduardo Estrella. La verdad que hay una voluntad de cambio,
Entendemos nosotros que la labor legislativa del senador Valentín ha sido deficiente. Yo creo que más que defender los intereses de la ciudadanía, ha estado siempre del lado de defender, digamos, la burocracia, defender la quedada del actual presidente en el gobierno. Y lo que se está viendo es una voluntad de modificar esta situación con un candidato, como usted decía, a dos estrellas, con una trayectoria impecable, una persona muy identificada, una persona que sabemos que será capaz de ser crítico frente a las políticas públicas del gobierno del que sea, porque creo que un senador no está simplemente para rubricar todo lo que hace el gobierno, sino también para fiscalizar, ¿sí? Para criticar, para ¿Cuántos buscar mejoras. candidatos a diputados llevan ustedes en Santiago? Bueno, tenemos candidatos en todas las demarcaciones, las 3 circunscripciones que son la provincia de Santiago. Digamos que en la primera circunscripción hay varios candidatos nuestros, Altagracia González y otros que digamos, fue la más votada, pero también tenemos otros nuevos candidatos que están terciando. En la circunscripción número 2, pues tenemos a Demóstenes Martínez, que sabemos que fue un candidato ganador en la antigua organización y lo será aquí en la Fuerza del Pueblo, y en todas las circunstancias tenemos más. No me quiero meter en un lío mencionando nombres para que no vaya a ver. ¿Esas candidaturas, ingeniero, están en una coalición con PRM y otras fuerzas o también ustedes llevan candidatos solo en la boleta de Fuerza del Pueblo? No, bueno, a nivel congresional nuestra alianza fundamental es con el Partido Reformista, ¿no? Y otros Ya, partidos, ¿verdad? Como el BIS, como, digamos, un acuerdo de nosotros. Básicamente con el PRM tenemos el acuerdo a nivel de la senaduría, con don varios Eduardo. partidos, ¿verdad? Sí. Dado que es básicamente candidato de prácticamente todas las alianzas opositoras, por tanto ahí hay un apoyo bastante amplio. Y en el caso ya de las candidaturas a diputados, pues tenemos alianzas distintas, ¿no? Como te he dicho, Sí. básicamente con el BIS, con la Fuerza Nacional Progresista, con el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones. Bueno, el líder de Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, ha estado haciendo unos pronunciamientos puntuales sobre diversas temáticas de la vida nacional, en el aspecto de la Sí. economía, la salubridad. Ya usted mencionó la parte del manejo de los vertederos. En el caso de la provincia de Santiago, ¿cómo ustedes observan el desempeño del gobierno, de las autoridades de salud respecto a la contención del coronavirus? Pues mira, Gustavo, como sé que sabrás, en Santiago fue impactado inicialmente, ¿no? Fue de las provincias primeras que recibió impactos del coronavirus. Entendemos nosotros que en principio la reacción fue tardía por parte del gobierno, especialmente, Gustavo, con el tema de las pruebas, ¿no? Eh, Te puedo decir directamente casos incluso de familiares que fueron infectados por el virus, que fueron tratados médicamente, gracias a Dios salieron de la crisis, pero en todo ese periodo no hubo forma de obtener una prueba. Estoy hablando del principio de del ataque, ¿no? De la pandemia. Y eso generalmente lo que generó fue una gran inquietud entre todos los ciudadanos, porque uno decía, bueno, entonces, ¿cómo sé yo si un familiar, si un amigo, si una persona cercana está en esta situación y cómo aconsejarle o no que busque ayuda médica? Y eso fue realmente una grave incertidumbre para todos nosotros. Luego, pues ha venido mejorando ligeramente esto, pero realmente las pruebas, la masificación de las pruebas es un déficit que a nosotros nos preocupa mucho. De hecho, Todavía esta en semana, Santiago no se ha hecho el número suficiente de pruebas. así es, así es. Por ejemplo, te puedo citar el caso de sectores de Santiago, el caso de Pueblo Nuevo, el caso de La Joya, que son, digamos, lugares céntricos de la ciudad, barriadas, Muy cerca del centro de la poblados. ciudad, muy poblados, donde pues se ha dicho, hay una intervención de pronto por la cantidad de casos que se han venido presentando. Y eso da cuenta de que efectivamente, incluso te das cuenta con las estadísticas, de la cantidad de personas que salen positivos respecto al número de pruebas realizadas supera el 30-40%. O sea que básicamente no se ha utilizado la prueba como una herramienta para diagnosticar una zona, para intervenir, para
digamos, poner en cuarentena más firme a personas con el problema, sino que pues vamos como reaccionando frente a la cantidad de casos que van saliendo y luego es que se hacen las pruebas. De manera que el tema de tener una masificación de la prueba para tener información y poder tener, digamos, datos hasta geográficos de la propagación del virus es fundamental y eso lamentablemente no se está No se haciendo. ha hecho. Igual te Ingeniero, puedo decir que vamos a una pausa y retornamos en breve para que tratemos otros temas relativos a Santiago y al resto del país. Gracias por continuar a partir de ahora. Tenemos el placer de conversar en este día con el ingeniero Hamlet Otañez, un político decente, que no abundan tanto, ¿verdad? Y eso ya es un gratísimo placer conversar con una persona de sus condiciones. Bueno, ingeniero, la disponibilidad de estructuras hospitalarias en Santiago, ¿ha sido suficiente en esta ocasión? pues mire, la verdad que hay que reconocer que en Santiago los grandes centros hospitalarios privados han tenido un protagonismo muy importante. No lo voy a mencionar, ¿verdad? Por razones obvias, pero lo que hemos visto fue una reacción, porque como he dicho, Santiago fue impactado inicialmente, fue de las primeras provincias, como sabemos, por la situación del virus, y lo que vimos que el equipo médico de estos hospitales privados reaccionaron muy bien, incluso hubo iniciativas de tratamiento que se han convertido digamos, en una guía, en principio, para todo el país. Yo creo que hasta internacionalmente se ha estado hablando de esa reacción. Y si recuerda, Gustavo, incluso algunos médicos eminentes de la ciudad fueron infectados en principio, ¿no? por la pandemia y felizmente, salvo un caso que lamentablemente falleció, pues se ha salido a camino. ¿Y No los sé cómo. hospitales del Estado, qué tal? Pues mira, el principal hospital es el Hospital José María Cabral Ibáez. Al principio apenas contaba con unos 13 respiradores mecánicos, ¿no? Había 16, decían los médicos, y 3 averiados y 13 estaban en funcionamiento. Eso también representó para nosotros una gravísima preocupación. Tengo entendido, aunque no puedo certificarlo, que se ha suministrado a una cantidad mayor, no especificamos cuántos particularmente, pero tengo entendido que se ha reforzado la situación. Y por tanto, entendemos que se ha mejorado un poco la posibilidad de reaccionar a esto, ¿no? En principio. Lo que sí hemos tenido dificultades, Gustavo, en la ciudad es básicamente, digamos, con las ayudas directas por parte de las autoridades. Ha Ya, habido a eso iba. Todos estos subsidios que el gobierno ha anunciado, ¿ha llegado de manera efectiva a Santiago? Pues mira, ahí tenemos dos problemas. El primero tiene que ver, digamos, con que de forma indiscriminada, especialmente por lo que se llama el plan social del gobierno, de la presidencia, pues ha estado actuando en los barrios. Pero esta actuación, que vamos a decir que en principio es de buena fe, pues la metodología esta de generar tumultos, aglomeración de personas en la repartición de ayuda directa, pues también eso es un problema que, como te he dicho, en comunidades que ya donde se ha advertido la presencia importante de virus, posiblemente esté relacionada con ese tipo de aglomeración. Entonces, También, ¿qué es lo que ha fallado? ¿La organización, la disposición de una logística más efectiva? ¿Qué ha ocurrido? correcto, es decir, digamos que eso de estacionar un camión con material y que la gente, frente a la ansiedad de que lo puedan atender y que puedan ser de los primeros en llegar o no quedarse sin ayuda, pues se generan aglomeraciones, ¿verdad? Y se generan tumultos. Bueno, eso ha ido, digamos, tratando de mejorarse. Entiendo que hay ya actividades más casa por casa, pero aún así ese contacto, ese trabajo de brigada, pues es un riesgo, ¿no? La gente lo ve como un riesgo.
Otra cuestión es que siempre se ha abogado, digamos, por ayuda económica directa, porque, por ejemplo, yo anoche tuve una reunión con la comunidad de Ejido, por ejemplo, con un barrio también de la ciudad, aquí un poco al norte de la ciudad. Y lo que me decían, bueno, es que había gente que tomaba la funda y en la noche la estaba vendiendo, porque posiblemente no sea esa la ayuda que en este momento necesitan. Siempre hemos abogado por que se organice y que haya ayuda económica directa, no apoyo económico directo, porque bueno, habrá una familia que hoy necesita el gas, o lo que necesita es una medicina, o lo que necesita es un tipo de leche o de ayuda para un recién nacido, un bebé. Es decir, no necesariamente la ayuda en especie, el arroz, el aceite, el espagueti, sea lo que específicamente requiere una familia en particular. Porque en este momento hay mucha solidaridad, hay ONGs, hay empresas que están colaborando y posiblemente a una familia le llegue, por un lado, la alimentación, pero necesite otras ayudas. Entonces, ese es un tema. Otra cuestión que hemos visto también, Gustavo, es, Ajá. digamos que hay muchos trabajadores de la informalidad que no están siendo tomados en cuenta por los programas Porque sociales. a ellos no les llega. Pues mira, yo tengo directamente, me han llegado casos, ejemplos, ¿no? El caso, por ejemplo, de trabajadores de la construcción. Muchos trabajadores que dependen, son empleados de un ajustero, ¿no? Digamos, una persona que es el maestro de la varilla, el maestro de la carpintería, el maestro de otro tipo de trabajo. Tienen trabajadores que quincena tras quincena, pues tienen ingresos. Lo que resulta es que estos trabajadores generalmente no son integrados a la tesorería de la Seguridad Social, es decir, a la TCS, no tienen registro, porque el maestro de albañil, de obra, pues no los incluye. Entonces, prácticamente desde que cesaron las actividades de la construcción, pues ya han dejado de tener ingresos y al no estar incluido en la seguridad social, pues tampoco son objetos de la política que ha desarrollado el gobierno en el sentido. O sea, no Ha están habido digamos, registrados en una base para fines no de las están, ayudas del Estado. así mismo es. Igual pasa con los Bueno, choferes, por ejemplo, de transporte público, que nos han manifestado esa queja de que efectivamente tampoco al chofer, digamos, ese chofer de primer nivel, ¿no? Que no es el dueño del carro, que paga un alquiler por el carrito, que paga digamos, una mensualidad al sindicato del chofer, pero al por el final de derecho cuentas no hay al registro trabajo. o de hecho el trabajo, al final no hay registro de estas transacciones y tampoco ese trabajador informal está recibiendo colaboración. Entonces, esto, 2 meses después, ya tenemos casi 2 meses o algo más de paro, está realmente incidiendo fuertemente. Y por eso Bueno, tú ves que hay mucha gente en saliendo. esos sectores, ingenieros de la economía, la gente informal, el cuentapropista, el propietario de cualquier micronegocio o pequeño negocio, ha golpeado duro la cuarentena Muy serio. obligatoria por el coronavirus, pero al mismo tiempo Santiago es asiento principal de uno de los renglones más importantes de la economía dominicana, que es el sector de la zona franca, con vocación de Así es, exportación, pero que genera muchísimos empleos. ¿Cómo están así las es. zonas francas? ¿Están operando a medias? ¿Están totalmente cerradas? ¿Qué está pasando? Pues mire, la mayoría de ellas están cerradas en este momento, Gustavo, porque el tema de la exportación, el tráfico de mercancía, pues se ha detenido. Hay muy pocas oportunidades de salida de vuelos o salida de embarcaciones y eso ha generado que independientemente de que digamos, hubo en la primera etapa, las primeras 2 o 3 semanas de la pandemia, pues buena parte de las industrias de zona franca continuaron labores. Ya después de esto, la mayoría ha detenido su labor justamente por esta cuestión logística que se ha presentado, que no, no se puede, digamos, seguir acumulando producción y no poderlas exportar. Entonces eso también ha generado que las soluciones que se han buscado, especialmente son vacaciones colectivas, bonos, ha habido algunas, ciertamente, arreglos por parte de la empresa y los trabajadores que han logrado, digamos, solventar al menos estos 30 días, estos 45 días después de la parada de labores, pero es previsible que se van a producir entonces de continuar la situación de crisis, pues
despidos, ¿verdad? O temporales, licencias, etcétera, digamos que es lo que se Ingeniero, prevé. vamos a otra pausa. Cuando retornemos, vamos a ver lo que se está debatiendo ahora de ir a un proceso gradual de reapertura de la economía y para que hablemos de las elecciones del 5 de julio. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Hamlet Octañez, dirigente de Fuerza del Pueblo en Santiago, es nuestro invitado de hoy. Yo creo que estamos contestes, la mayoría de los sectores de la sociedad dominicana, en que la economía no resiste más esta cuarentena sin que se vaya a un proceso gradual de reapertura. Eso por un lado, y está pendiente una obligación institucional que son las elecciones del 5 de julio. ¿Cómo usted considera que se puede ir reabriendo la economía primero? Mire, Gustavo, pienso que hay sectores de la economía que tienen posibilidades, digamos, de reapertura. En una opinión, te lo digo a nivel personal, creo que sectores, por ejemplo, como el de la construcción, en la cual pues se puede perfectamente generar protocolos. De hecho, ha emitido por parte de la Cámara Dominicana de la No Construcción una requiere una propuesta. presencia masiva tampoco. Correcto. Está naturalmente el tema del transporte público, ¿no? Que también se ha visto afectado. Eso tendría que resolverse, especialmente por las propias empresas, pero procurar justamente una cierta dinámica en este sentido. Claro, esto tiene que ser bien planificado, tiene que ser gradualizado, ¿verdad? Digamos que de forma que no evitemos las aglomeraciones, generemos espacios, ¿verdad? Distanciamiento, como se llama físico, ahora se llama distanciamiento social, que permita justamente que una reactivación de la vida productiva no se convierta en una oportunidad de, de un rebrote, ¿verdad? O un incremento del contagio, que es el gran riesgo, ¿no? Pienso que tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta amenaza, con esta realidad, hasta que haya, digamos, una vacuna puesta en práctica de manera exitosa y de manera masiva. Bueno, no solamente la existencia de la vacuna, la disponibilidad de ella, la que nos va a poder permitir cambiar. Y por tanto, tendremos unos meses en esta situación. Yo creo que eso es una posibilidad que se tiene que dar. Hay que entender que estas soluciones no son nacionales, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que es un contexto mundial, global, y las prácticas que se estén generando en otras partes del mundo, tenemos nosotros que ver cómo se ejecutan Ya hay muchos ejemplos ya. Sí, Sí. eso. Ingeniero, Y por tanto, las elecciones del 5 de julio, ¿usted piensa que ya eso es indetenible? ¿Usted descarta cualquier posposición? pues mira, ahí tenemos dos cosas, ¿no? Tiene mucho que ver la marcha del control de la expansión de la epidemia, es un elemento clave, por supuesto la salud está por encima de todos. Pero también, Gustavo, por otro lado, tú sabes que esta pandemia genera, digamos, una tendencia a un reforzamiento al autoritarismo, ¿no? Ya lo estamos viendo. Hay mandatarios. ¿Cómo se expresa ese autoritarismo en estos momentos? Bueno, el presidente Danilo Medina tiene una vocación de continuismo, ¿no? Lo demostró, hizo esfuerzos importantes por subvertir el orden constitucional y generar un nuevo periodo presidencial hasta el último minuto. Y el temor que tenemos todos, pienso, es que esa vocación autoritaria pues, pueda reflejarse en la posibilidad de una extensión de su mandato. Y yo creo que entre todas las instituciones, especialmente la Junta Central Electoral, la Suprema Corte de Justicia, la sociedad civil, los partidos políticos, pues debemos todos procurar que el orden legal pues se manifieste, que busquemos soluciones de consenso, porque hay que entender incluso, es una cosa que yo he estado planteando, es que realmente este gobierno tiene que comportarse como lo que es un gobierno de transición, es un gobierno al que restan ya 90 días de ejercicio, y todas sus decisiones deberían ser colegiadas, es decir, deben ser suficientemente transparentes, consensuadas, en el entendido de que tendrá un relevo próximamente. Y ya las nuevas autoridades que asuma la administración deben estar suficientemente informadas
y incluso contestes con medidas generales, ¿no?, que le permitan una continuidad a dos problemas que son que no se van a salvar en los próximos 90 días, que es la solución sanitaria y la previsible crisis económica que esto conlleva. Entonces, esos dos grandes desafíos que van más allá del periodo de gestión del actual gobierno, tienen que ser afrontados con políticas públicas que también vayan más allá de estos 90 días. Por eso el consenso, el sentido de transparencia tiene que ser fundamental. Sí. Muchísimas gracias, ingeniero Hanley Obtáñez. Lamentamos que el tiempo es breve porque por esta situación hemos acortado un poco el espacio. Le agradecemos muchísimo su disponibilidad a conversar con nosotros, le deseamos suerte, cuídese mucho junto con su familia y ojalá que pronto no solo Santiago, sino todo el país pueda retornar a la normalidad. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos de Acento TV y Acento Portal.